Pymes Perú. De regreso con el programa Pymes Perú Radio y Televisión y conversando en esta noche con el economista Miguel Ángel, experto indudablemente, ha hecho todo un recorrido, no solo se ha nacionalizado en el Perú, sino que él ha hecho un recorrido financiero más que cualquiera de nosotros que estamos aquí viviendo el día a día. Usted es español, ¿verdad? Sí, yo soy español, pero 6 hijos peruanos nacidos aquí. ¿No? Es más peruano que los propios peruanos. Yo soy más peruano que muchos. que muchos, ciertamente. Bueno, profesor, conversábamos en la pausa sobre este tema de las microfinanzas. Usted está muy ligado a la investigación, al análisis y sobre todo a la vivencia, a mirar cómo se da en el comportamiento de tanto de la banca como del usuario. Cuéntanos. Por supuesto. Nosotros tenemos en el tema de microfinanzas 2 tipos de productos. Tenemos los productos de activo, que son los créditos, y los productos de pasivo, que son las cuentas, porque una empresa que empiece a ser formal va a cobrar un cheque de un cliente y ese cheque necesita depositarlo en una cuenta, por ejemplo. Entonces, dentro de lo que es el análisis de las cuentas, es muy importante comprender que a nivel de bancos, los bancos tienen unos costos altísimos. ¿Qué tan altos son? Mira, para que te hagas una idea, los 3-4 grandes bancos, Banco de Crédito, Banco Continental, Scotiabank e Interbank, que son los que tienen un 80% del mercado, estamos hablando de cuentas que mensualmente van desde 30 soles a 40 soles de mantenimiento mensual. Cosa que por cuenta. Por cuenta. Entonces, si tienes que tener una cuenta en soles y otra cuenta en dólares, porque hay clientes que a lo mejor te pagan en dólares o hay clientes que te pagan en soles, tienes que duplicar. Estamos hablando de las cuentas corrientes. Una cuenta corriente, claro, porque la cuenta corriente es la que te va a ayudar a girar cheques, etcétera, ¿no? Correcto. Pagar a un empleado, tú le das un cheque, ¿no? Correcto. Estamos hablando de un coste anual de cerca de 1.000 soles, ¿ok? Y eso es fuerte para un microempresario, es muy fuerte. Solamente un banco verdaderamente tiene un tema con la microempresa, ¿ok? Solamente un banco que tiene unas tarifas muy bajas, estamos hablando de 7 soles mensuales, lo que termina siendo 80, 90 soles al año, solamente. No, eso es competitivo. Solamente estamos hablando de un banco de los 14, 15 bancos que tenemos en el sistema, ¿ok? Es decir, si una microempresa necesita una cuenta, o va a ese banco o tendría que buscar otro tipo de institución como es una financiera, una caja municipal, una caja rural. Eso hablando de costos y hablando de intereses, porque lo que hemos hablado son de costos operativos. Esos son costos. Intereses, esas cuentas pagan muy poco. Las tasas de intereses son ridículas, las que no, pero también es lógico que el objetivo de una decir, son ridículas en pagar a uno que va a ahorrar. A depositar, pero el objetivo de un microempresario no es ahorrar, ¿no? El objetivo es tener capital de trabajo. Ahora vamos a los productos de activo que son los créditos, ¿ok? Los productos de activo que son los créditos, nosotros tenemos diferentes alternativas. Hoy día está muy de moda el uso de tarjetas de crédito. Una tarjeta de crédito para una deuda... Se dice más de 2 millones aproximadamente de tarjetas de crédito. Sí, tenemos inclusive las cifras rondean los 3 millones de tarjetas. 3 millones de tarjetas. Sí. Y el 50% de los tenedores de tarjeta de crédito, el 50% tiene más de 2 tarjetas de crédito, 2 o más tarjetas de crédito, ¿no? Entonces tenemos no como más de 3 millones de tarjetas emitidas, es decir, hay un volumen y el crecimiento es asombroso. El saldo promedio en tarjeta de crédito se ha subido desde 1.200 soles hace 5 años a más o menos 2.500 soles que tenemos hoy día en la actualidad. Con tasas de interés que... Claro, entonces ahí es donde tenemos que ir a medir por la tasa de coste efectivo, porque una tarjeta de crédito es no solo la tasa de interés anual, sino aparte tienes un porte de 10 soles, tienes una membresía anual, etcétera. Entonces las tasas estamos hablando de 60% para arriba, ¿ok? 60% para arriba. Cuando tú vas a Estados Unidos, a Europa, las tasas más caras son 20%. Ahora, en España... Aquí ninguna es de 20%. En España yo revisaba unas normas que en el año 1995 sacaron una ley donde lo que usted dice es cierto, dijeron, no
puede pasar del 20%. Y digo, en la propuesta que tiene el partido Gana Perú, en la que usted es parte, en el equipo de asesores, de técnicos, ¿cómo están viendo? ¿Van a haber algunas medidas que se pongan, digamos, ahí corte a este tipo de desembalse que ha habido en dejar libre, que hagan lo que cobren como pueden y como quieren? Vamos a ver, nosotros tenemos en la ley de bancos el artículo 9. Ese artículo dice que los bancos pueden cobrar las comisiones y tasas de interés que les dé la gana, para hablar claro, ¿ok? Hoy día ese artículo 9 ya ha sido modificado por otras normas porque en comisiones no pueden cobrar lo que quieran. Tiene que haber sustento técnico, pero hemos dicho antes que es un saludo a la bandera, no se cumple. Entonces, en un gobierno, ¿no?, de Gana Perú, de Ollanta Humala, ¿no?, sí se va a obligar a que haya sustento técnico de las comisiones. Eso va a ser un hecho. Es decir, no puede ser que se cobre una comisión de 10 soles, ¿no?, y ni siquiera te llega una carta a casa. Oye, ¿por qué estás...? ¿No? No puede ser que se esté cobrando, ¿no?, por mantenimientos de cuentas, etcétera, cuando no hay un sustento técnico de dichos mantenimientos. Entonces va a haber allí una mano firme para Tiene que haberlo defender... porque hay legislación, no es nada nuevo. No es nada nuevo, no simplemente es nada que es defensa, Sí. que se tiene que hacer prevalecer lo que existe, es decir, la norma es para aplicarlo. Claro. Después, si nos vamos a poner límites a las tasas de interés, que quizá usted se estaba refiriendo a eso, ¿verdad? Correcto. Oye, que no sea más de 20. Yo estoy convencido que el mayor problema no es poner límites, sino el mayor problema es que la gente, cuando va a sacar un crédito, no le dicen que su tasa es de 60, de 80, de 90, de 100, de 150. Hoy tenemos tasas bancarias de 150%. Usted dice, No le dicen. es el tema de información al No hay usuario. información. Ok. Es como si vas a comprar unos zapatos y dice, precio máximo es 20 soles. No es el problema 20 soles, el problema es que la gente no sabe si está pagando 60, 70, 80 o 100 por los zapatos. Aquí sucede eso, la gente no sabe verdaderamente y no puede comparar. Ok. Yo no estoy de acuerdo en que haya fijación de precios, porque eso nos va a quitar competitividad, nos va a quitar además, ¿no?, el que los bancos presten a todo el mundo, ¿ok? Porque si tú le pones un límite y le dices a un banco, mira, la tasa máxima que puedes cobrar es 20. Pero profesor, es que no lo que va pasa, a cobrar. lo que pasa pues que hay un enganche del facilismo. Va a algún centro comercial, a algún conglomerado de estas cadenas importantes y lo primero que hacen es decirte, ¿tienes tarjeta? Ya. Si tienes tarjeta tienes 20, 30, 50% de descuento. Entonces, pero no lo tengo. No, pero es que te la damos y te la damos ahorita. Sí, claro. Y entonces están embaucando al Están usuario embaucando. sin informarle. Sin informar que las tasas de interés que después van a pagar van a ser como mínimo 50% para arriba. Tenemos tarjetas de créditos asociadas a boticas, por ejemplo, que tienen tasas de 90% y tenemos bancos que tienen tasas con tarifario de 150% de tasas de interés. De hecho, profesor, voy a necesitar tener varias otras reuniones con usted aquí para explicar a nuestros televidentes porque me quedo aquí con el caramelo en la boca. Pero quisiera que concluya por el factor tiempo. ¿Qué otro instrumento? ¿Banco de la Nación será un brazo de la Por supuesto, política de porque Humala? mira, si los bancos no quieren entrar a competir y a precios razonables y competitivos y de forma transparente, tenemos hoy día sectores desatendidos. Y justamente cuando en una economía hay sectores desatendidos, en una economía de mercado, o los precios son inusualmente fuera de lo normal, es donde tiene que el Estado intervenir. Pero no estamos hablando de deshacer la economía de mercado, sino estamos hablando de bancarizar, porque es necesario que las microempresas estén bancarizadas. Que Bancarizar, pero profesor, para bancarizar, además de la información, de hacer respetar las leyes, hay otro tema que es la formalización. Y claro, será materia de otras conversaciones, de otro momento, pero entonces tenemos aquí un trabajo bastante amplio que requiere voluntad política y que requiere firmeza para poder dar pasos que son realmente reales en bien de la gran población, en este caso de la micro y pequeña empresa. Y problemas que no se han resuelto en los últimos 20 años, ni en los años 90, en la época del señor Fujimori, se han resuelto estos temas de transparencia, altas tasas de interés, etcétera, ni en los gobiernos que hemos tenido después. Con lo cual es necesario pues un cambio radical
¿no? Y que verdaderamente se hagan cumplir las leyes, porque las leyes existen. No hay que cambiar la economía de mercado en materia de finanzas, sino lo que hay que promover la competencia bancaria y la información de precios, de tasas de interés, para que la gente vaya al banco. Y por último, algo muy importante, ¿no? Me pasaron ayer una estadística que la gente elige el banco por estabilidad financiera. Está muy bien, pero hoy día existe un fondo de seguro de depósito. Tú puedes tener el dinero en cualquier banco regulado por la SBS, en cualquier caja municipal, en cualquier caja rural, y está cubierto hasta 86.000 soles tu dinero. Con lo cual, tú puedes elegir libremente porque tienes el apoyo del Fondo de Seguro de Depósitos que tiene aval del gobierno y la gente no lo sabe. Ahora, en esta interpretación y de investigación, de lectura y luego de pautear, porque usted está poniéndonos las pautas de lo que es este tema de las microfinanzas, ¿cómo ha considerado a las cooperativas? Las cooperativas de ahorro y crédito, sí, me refiero. No, y aparte que yo he trabajado mucho con varias cooperativas y conozco muy bien el sector. Las cooperativas es muy urgente que empiecen a ser supervisadas por la SBS. Es un tema, ¿no?, muy urgente, por una sencilla razón. En primer lugar, porque las cooperativas captan de sus socios, ¿ok? Sí. Y hoy día toda institución que capte está creando un riesgo sistémico si quiebra, porque esas personas pueden perder sus ahorros. Y no son supervisadas por la SBS, son supervisadas por su federación. Volvemos a lo mismo, no se puede ser juez y parte. Entonces es muy importante que las cooperativas pasen a ser supervisadas, sí o sí, por la superintendencia. Tenemos cooperativas que tienen activos de más de 40 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de cooperativas que ya son como bancos, como financieras. Entonces es importante, ¿no?, que las principales cooperativas pasen a ser por la reguladas. supervisión, no necesariamente por tienen que convertirse en banco, pero sí, tienen que ser supervisadas. Cumplir con las normas. Cumplir las normas de riesgo de Basilea II, las normas de riesgo operacional, de riesgo de mercado, los estándares de riesgo de crédito. Son muchas normas que hoy día una institución financiera tiene que cumplir para que sea segura. Hemos mejorado en los últimos 15 años, gracias a Basilea II, muchísimo. Sin embargo, las cooperativas todavía no tienen ese avance y es muy importante. Muy bien, agradecemos al profesor Miguel Ángel Martín Mato. Él es economista, director de la maestría en finanzas de la Universidad ESAN y miembro del equipo de gobierno del partido Gana Perú que lidera el comandante Ollanta Humala. Pues lo agradezco a nombre del Ministerio de la Luz, del Canal 49, de Radio La Luz y de Compimep. Profesor, le agradecemos y esperamos contar con usted en otras oportunidades porque nos ha dejado, como dije hace un instante, con el caramelo en la boca. Este tema de las finanzas es un tema muy amplio y muy urgente de explicarlo paso a paso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga a todos. Adiós. Una pausa y regresamos. Pyme